Muy bien, estamos en este último video de la serie que hemos trabajado para que puedas elaborar tu anteproyecto y posteriormente perfeccionar tu tesis de trabajo de grado, o sea, para que puedas concluir felizmente tu carrera y graduarte como tal. Hoy estaremos conversando en este último material sobre la información y particularmente las especificaciones dentro de esto que te ayudará, digo bien, a construir tu anteproyecto de manera adecuada y asertiva. Veremos en primera instancia lo relacionado a la hipótesis y supuestos. Aquí tienes que tener en cuenta que una hipótesis o un supuesto, enseguida conversaré por qué estos dos términos y cuál es la diferencia, pero en esencia el significado es el mismo. Refiere a enunciados, oraciones, fragmentos de textos en carácter teórico que de alguna manera no están verificados y por ende necesita llevarse a una comprobación, necesita saberse si es real, si es verdad o no es verdad. En otras palabras, es una idea que necesita ser llevada a una comprobación. Es un supuesto que tiene sobre una temática en particular que a través de la tesis lograrás afirmar, decir efectivamente esto es así, o en su defecto dirás esto no es así, así que se rechaza esta presunción original. ¿Cuál es la diferencia en términos de hipótesis o supuesto? Refiere en esencia y de manera simple a que la hipótesis es utilizado como terminología dentro de estudios de carácter cuantitativo, mientras que supuestos se utiliza dentro de estudios de carácter cualitativo. Simplemente eso. En esencia, el desarrollo de una formulación teórica, de un enunciado teórico, es lo mismo. Necesitas una idea, una percepción, una presunción, algo que de alguna manera necesitas comprobar a través de tu investigación. Eso es una hipótesis, eso es un supuesto. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser ideas para formular una hipótesis o un supuesto? Puedes tener varias opciones. Por un lado, tienes la descriptiva. Una hipótesis o supuesto de carácter descriptivo es de alguna manera una formulación que trata de mencionar algo relacionado a tu tema investigado, pero de una manera afirmativa, de una manera descriptiva, como bien dice su nombre. Digamos un ejemplo. Una hipótesis podría ser que estudiantes universitarios tienen un alto nivel de desempeño cuando trabajan y estudian. Por ejemplo, ¿tá? Es una idea que necesita estudiarse, necesita comprobarse y para ello realizaremos la investigación como tal. Pero esta formulación que acabo de mencionar al inicio es una formulación de una idea, de una presunción, de algo que necesito saber si es verdad. Esa es la hipótesis formulada de manera descriptiva. Otra formulación de carácter descriptiva podría ser, por ejemplo, que las empresas de servicios tienen mayores problemas cuando sus presupuestos son limitados. Bueno, habrá que ver. Es una presunción, es algo que yo supongo que es así, pero que no puedo afirmarlo porque no he hecho una investigación como tal. La otra alternativa al formular hipótesis o supuestos, que es sumamente relevante en una investigación, porque posteriormente en tus conclusiones tendrás que hacer tu descargo respecto a esto que has planteado, si la hipótesis es aceptada, fue adecuada, o si en su defecto el supuesto y la hipótesis es rechazada porque no corresponde, porque no es cierto, porque en esencia no es verdad. Decíamos hace minutos que una opción puede ser una formulación correlativa. La correlativa es una formulación que hace referencia a contrastar dos o más variables. Por ejemplo, yo podría decir que a mayor nivel de presupuesto, mayor efectividad de los programas de marketing. Por ejemplo, ¿tá? Es una hipótesis, es un supuesto que necesito llevarlo a un estudio para contrastarlo y ver si verdaderamente es verdad o no lo que estoy teniendo como idea. Eso es correlativa. Trata de contrastar dos elementos, dos variables en una formulación. La otra alternativa en la formulación puedes tener la comparativa. La comparativa trata de hacer un contraste entre grupos,
entre situaciones, entre elementos. Supongamos lo siguiente. El trabajo contable es mucho más exigente que el trabajo operativo dentro de empresas de servicio. Bueno, es una hipótesis. ¿M? Eso necesito llevarlo a una investigación para ver efectivamente si es verdad o no es verdad, o en su defecto tiene algo de verdad y tiene algo que no lo es. ¿M? Pero ¿qué estoy haciendo en la formulación? Estoy comparando, estoy haciendo una formulación comparativa entre dos elementos. Y eso es lo que voy a llevarlo a una investigación para ver si efectivamente puede aceptarse o en su defecto rechazarse la hipótesis y supuesto. Y finalmente, la última alternativa que quiero plantearte en la formulación de una hipótesis es la hipótesis redactada de manera eh, que buscas una formulación causal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estás estableciendo una redacción teórica de algo que sucede por razón de otra cosa. ¿M? Por eso es causal. O sea, ¿cuál es la causa de esto? Por ejemplo, el desempleo en el país es principalmente la causa de la poca educación dentro de las empresas. No sé si es cierto. Lo que tendré que hacer es llevar esto a una investigación, probarlo y de esa manera decir si la hipótesis es efectivamente, y puedo decir que efectivamente esa es la causa. Otro ejemplo, el alto nivel salarial de los ejecutivos repercute en una baja en la efectividad de los resultados. Bueno, parece medio lógico o incluso ilógico esta formulación, pero es una idea. Para poder decir con propiedad que esto es lo correcto, tendré que llevarlo a una investigación y determinar realmente si el problema de la efectividad está relacionada a que los salarios son muy altos. ¿Mm? Estas son opciones que puedes tener al momento de formular una hipótesis. Descriptiva, correlativa, comparativa y causal. Muy bien. Dicho esto, el otro elemento dentro del área de la información tiene referencia o hace referencia, digo bien, a las variables. Las variables son, conceptualmente hablando, características, cualidades o propiedades de la unidad de análisis que son susceptibles, o sea, que puedes medir o que puedes observar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la motivación, ¿cómo puedo medir la motivación? ¿Qué elementos de la motivación puedo medir? Si estoy analizando estados financieros, ¿qué elementos dentro de un estado financiero pueden ser medidos? ¿Mm? ¿Qué procedimientos pueden ser observados? Entre otras cuestiones. O sea, todo lo que puedas, de alguna manera, medir u observar puede ser una variable de investigación. Dicho esto, es importante que una vez que establezcas dentro de tu pregunta de investigación las variables correspondientes, analices cada una de esas variables y te hagas la siguiente pregunta. Dentro de esta variable en particular, ¿qué aspectos pueden ser medidos de manera cuantitativa y qué aspectos pueden ser medidos de manera cualitativa? La medición cuantitativa son todas esas propiedades, características, elementos de la variable que pueden ser susceptibles de una medición numérica. Es decir, puedes categorizar, puedes hacer una medición estadística de esa variable o de ese componente de esa variable en particular. Por otro lado, la medición de alguna manera cualitativa no toma en cuenta la medición numérica, sino que, por ejemplo, te ayuda a categorizar elementos, a profundizar situaciones, entre otros componentes que pueden ser medidos u observados dentro de una investigación de campo y particularmente de la variable que estás considerando. Dicho esto, es importante pasar al siguiente nivel, porque la consulta es, bueno, ya tengo las variables, ya sé qué aspectos cuantitativos quiero medir, ya sé qué aspectos cualitativos voy a medir. Pero luego tienes que hacerte la consulta, ¿qué tengo que medir y cómo voy a medirlo? Para eso, la metodología nos ayuda en dos pasos. El primer paso es una definición conceptual, que de alguna manera tienes que precisarlo en tu trabajo de anteproyecto. Si tienes como variable, por ejemplo, comercio internacional,
necesitas conceptualizar lo que es el comercio internacional. Si tienes como variable, por ejemplo, control interno, tienes que conceptualizar el control interno. Motivación, conceptualizar lo que significa motivación. Esto es importante porque para el lector y la mesa examinadora de tu trabajo podrá esta parte ser ilustrativa y de alguna manera generará la información necesaria para que ellos puedan comprender hacia dónde se orientará tu trabajo de investigación y qué es lo que buscas principalmente estudiar en tu tesis. El otro elemento es cómo vamos a medirlo y para eso nos ayuda la metodología al referirse respecto a los indicadores y en todo caso a las dimensiones, si es una cuestión un poco más amplia, que de alguna manera nos ayuda a desglosar esa variable y poder estudiarla en pequeñas partes de manera mucho más prolija desde el punto de vista del método científico. Las dimensiones y los indicadores te ayudarán posteriormente a la elaboración de tus instrumentos de investigación. Por esto es importante tomarse el tiempo para hacerse la consulta. ¿Cómo puedo estudiar esta variable? ¿Qué tengo que medir? ¿Cómo voy a medirlo? Vamos a poner un ejemplo. Si una de mis variables fuese motivación del personal o del talento humano, podría tener una dimensión, podría tener una clasificación de esa motivación en el aspecto intrínseco o motivación interna y otra dimensión que podría ser la motivación extrínseca o externa. Bueno, esas son dimensiones, pero si pensamos y analizamos la motivación interna, hay muchos elementos que pueden ser medidos dentro de la motivación interna y allí aparecen los indicadores, que podrían ser como subdimensiones o precisar el término indicadores. Por supuesto que puede haber subindicadores en caso de que pueda subclasificarse esa medición. Vamos al ejemplo. Si teníamos como una dimensión la motivación intrínseca o interna, podríamos tener como subindicadores aspectos cognitivos, pensamientos de las personas, situaciones emocionales de las personas, situaciones biológicas de la persona, cuestiones que tienen que ver con la motivación interna, entre otros indicadores que podamos utilizar. Por el otro lado, tendríamos la dimensión extrínseca o externa, y allí podríamos tener como indicadores, por ejemplo, factores laborales, factores culturales, factores sociales, entre otros indicadores que podamos determinar de acuerdo a lo que estamos queriendo investigar en nuestra tesis. O sea, como verás, es una subdivisión de algo que queremos estudiar. Para esto nos ayuda la operacionalización de variables, que básicamente refiere al qué quiero investigar y cómo voy a medirlo. Esta parte es muy importante porque te ayudará a la construcción de tu técnica, perdón, de tu instrumento y de tu técnica y elegir tu técnica adecuada para la captación de datos en la investigación de mercado. Entrando a este tema de técnicas e instrumentos de investigación, es importante que puedas conceptualizar y precisar lo siguiente. La técnica es un procedimiento, son las actividades que vas a realizar para obtener la información. Es el paraguas grande, es la caja principal. Una recomendación que voy a estar insistiendo en el transcurso de este material, en los pocos minutos que nos quedan, es que para que tu tesis pueda tener, para que tu trabajo de investigación, tu tesis pueda tener solidez, un buen rigor académico, ayudar a términos claves como la confiabilidad y otras que vamos a ver enseguida, te recomiendo que puedas utilizar dos o más técnicas y por ende dos o más instrumentos en la captación de datos dentro de tu investigación. Esto es importante porque hablamos de la triangulación de las técnicas y la triangulación de instrumentos. La triangulación de alguna manera te permite captar, por ejemplo, con una técnica determinada información y con otra técnica captar quizás esta misma información pero de otra manera o con otro grupo. Y de esa manera, al analizar los datos, podrás llegar a conclusiones mucho más precisas que si solo tomases una sola técnica, porque puede de alguna manera sesgar ciertos elementos en las conclusiones. Entonces, técnica es una actividad, es un procedimiento.
Y dentro de esa caja técnica, dentro de ese paraguas técnica que utilices, existen los instrumentos que son los recursos, que son las herramientas que utilizas dentro de esa técnica para captar los datos e información que buscas para tu trabajo de grado. Dicho esto, es importante que tengas presente lo siguiente. Número uno, toda técnica y todo instrumento tiene que estar acorde al objeto de estudio y a la unidad de análisis. Es decir, si vas a analizar como objeto empresas determinadas de servicios industriales, comerciales, entre otras cosas, tienes que elegir una técnica que te ayude y que sea compatible con ese objeto que estás buscando. Analizar. Lo mismo en la unidad de análisis. Si tienes que hacer un estudio a gerentes, si tienes que hacer un estudio al personal operativo, si tienes que hacer un estudio a los clientes de esa empresa, bueno, tendrás que elegir adecuadamente el instrumento para captar la información de manera adecuada. Entonces, ten en cuenta que es importante precisar cuál es el objeto y la unidad de análisis y de acuerdo a esto elegir la técnica e el instrumento de manera adecuada. El otro elemento que necesitas tener en cuenta, y esto sí no es motivo de negociación dentro del punto eh, metodológico y particularmente bajo la tutela del método científico, tienes que garantizar a través de de las técnicas que utilices y los instrumentos, tienes que garantizar los tres elementos que puedes visualizar en el material material gráfico que estás mirando. La confiabilidad. La confiabilidad es aquello que te va a permitir que quien lea tus conclusiones, lea tus resultados, quede satisfecho por el proceso que has llevado adelante. Piénsalo en el siguiente concepto. Supongamos que llegas a conclusiones de eh, el 75% de la población analizada piensa que el color rojo es relevante para productos alimenticios. Bueno, es una conclusión interesante. La pregunta que te harán es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y allí tendrás que decir, bueno, utilicé este instrumento. Y si al decir eso, tu instrumento no es el adecuado para eso que estabas pretendiendo, entonces es probable que no sea confiable esa conclusión a la cual estás llegando. Por eso la elección del instrumento es sumamente importante para poder garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos. El otro elemento que necesitas garantizar con la correcta elección del instrumento y obviamente de la técnica es la objetividad. La objetividad es el concepto que tiene que trasladar tu tesis al escenario de que no hay cuestiones personales involucradas, no hay percepciones tuyas en el trabajo de investigación. Tratas de ser objetivo, trata de ser imparcial, trata de captar la información realmente que estás precisando y no de alguna manera maquillar o orientar tu instrumento a lo que pretendes probar, pero que no tiene nada que ver con el método científico. La elección correcta de un instrumento determina la objetividad que tiene tu tesis, versus la mala elección del instrumento puede generar suspicacias y hasta dudas sobre la objetividad de tu trabajo de investigación. Y finalmente, la validez de los resultados es sumamente relevante y esto puede ser garantizado con la construcción adecuada de un buen instrumento de investigación. El proceso que llevarás adelante entonces es el siguiente. Primero necesitas elegir la técnica. Recuerda, elige dos o más técnicas para el desarrollo de tu trabajo. Una vez que eliges la técnica, elegirás obviamente el instrumento y comenzarás a diseñar los instrumentos que vas a utilizar de acuerdo a la técnica que determinaste. En el diseño de los instrumentos tendrás en cuenta los indicadores establecidos en el cuadro de operacionalización de variables. ¿Cómo harás esto? Tomarás tu cuadro de variables, las dimensiones y los indicadores
Y esa parte de los indicadores es la que considerarás al momento de determinar qué pregunta, qué consulta, qué alternativas darás en tu instrumento para que efectivamente se responda a ese indicador. O por lo menos se investigue eso que estás queriendo establecer dentro de tu trabajo. ¿Mm? Una vez que diseñes el instrumento, establezcas todas las preguntas y que cada pregunta tenga correlación, tenga consistencia y esté conectado a algún indicador en particular del cuadro de variables, procederás a la importante etapa de validación. La validación es un proceso fundamental en el trabajo de tesis. Esto no puede ser obviado y tampoco puede ser tomado a la ligera. Es la parte más importante que justamente te ayudará a que tus resultados sean confiables, tu conclusión sea objetiva y que de alguna manera todo tu trabajo de tesis sea válido. ¿En qué consiste el proceso de validación? El proceso de validación, en esencia, tiene que ver con garantizar la confiabilidad de ese instrumento y que ese instrumento que vas a utilizar en tu trabajo de campo está bien hecho, está bien elaborado. Repasemos. Una vez que elaboraste, diseñaste tu instrumento, lo llevarás a la primera etapa, a la validación, que es la prueba piloto. La prueba piloto es justamente probar el instrumento que acabas de elaborar con personas similares al objeto de análisis y a la unidad de análisis de tu tesis. Vamos a poner un ejemplo. Si estás considerando investigar a través de una encuesta como técnica y una guía de preguntas abiertas y cerradas como instrumento a profesionales de psicología laboral, entonces tendrás que probar ese cuestionario, esa guía de preguntas, con profesionales psicólogos del área laboral, para ver si ellos, porque son similares a la unidad de análisis que está, si ellos pueden validar tu instrumento. Enseguida voy a explicarte en qué consiste específicamente lo que tienen que hacer. Vamos a otro ejemplo. Si estás considerando estudiar a amas de casa, entonces tendrás que aplicar tu instrumento a un grupo homogéneo, 5 personas, 6 personas, 15 personas, 20 personas, que te completen, amas de casa, que te completen ese formulario que tienes como instrumento para ver si ellas pueden de alguna manera validarte y garantizarte que el instrumento está bien hecho. Ahora bien, al momento de ejecutar la prueba piloto, entregarás a aquellas personas con quienes harás la validación el instrumento como tal, pero adicionalmente le darás la información de cuáles son los objetivos que pretendes conseguir con este instrumento y, e indicaciones, de alguna manera, indicaciones relacionadas a la redacción de cada uno de los ítems establecidos en esa guía de preguntas, en ese formulario, en ese cuestionario web, instrumento que utilices, eso dependerá de tu tesis a realizar. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos al ejemplo de los psicólogos laborales. Supongamos que ya tienes tu instrumento, tu guía de preguntas, entonces te sentarás o le solicitarás a un psicólogo laboral, a 2 psicólogos laborales, a 3 psicólogos laborales, que te analicen, que te validen este instrumento. Le pasarás los objetivos de tu investigación y le solicitarás, número 1, que pueda realizar la guía, que pueda de alguna manera responder a esa guía de preguntas. Y luego que pueda decirte si esa guía de preguntas te ayuda a poder lograr los objetivos. Si esa guía de preguntas se entiende adecuadamente, si hay palabras que hay que cambiar, si hay redacción que no es correcta, si hay alternativas, por ejemplo, en el caso de una selección múltiple o opciones que tengas que marcar la persona encuestada, si hay alternativas que tienes que agregar o alternativas que tienes que quitar, toda esa libertad le tienes que dar a la persona o a las personas que te harán la validación de tu instrumento. ¿Mm? Una vez que ellos hagan eso, te pasarán las sugerencias de cambios, de ajustes, y pasarás a la segunda etapa de la validación, que es un trabajo más de escritorio, en donde harás las correcciones
pertinentes de acuerdo a las sugerencias dadas por este grupo que te ayudó a validar tu instrumento. Una recomendación y un aspecto sumamente importante. Recuerda guardar tu instrumento original sin modificaciones y trabajar la modificación y ajustes digo bien, en un nuevo documento. Entonces tendrás tu instrumento original y tu instrumento validado o tu instrumento final. Esto es sumamente importante porque al momento de presentar tu tesis tendrás que tener las pruebas de que hiciste efectivamente la prueba piloto y los ajustes dentro del marco de la validación de instrumentos. Muy bien, una vez que tienes listo, validado, tienes el instrumento listo para ejecutarlo, pasarás a esa etapa. La ejecución refiere básicamente a llevar adelante la investigación como tal, captar todos los datos, hacer las encuestas, hacer las entrevistas, hacer los focus group, independientemente de la técnica que hayas utilizado y los instrumentos, es llevar adelante esa investigación. Es importante que luego de este proceso puedas procesarlo adecuadamente ya en el trabajo de tesis, no necesariamente en el anteproyecto, pero sí ya en la posterior eh, etapa de elaboración de la tesis como tal. Allí tendrás que hacer el procesamiento de los datos y para eso es importante que te guíes por los objetivos de la investigación y también por los indicadores del cuadro de variables que has establecido y poder ordenar de manera adecuada los resultados de tal manera que el lector pueda ir hilando, entender los objetivos y los resultados respecto a ese objetivo, 1, 2, 3, 4, independientemente de los objetivos que tengas, y pueda ir entendiendo los resultados que lograste en tu trabajo de campo. Pero esto será para el trabajo de la tesis. Para la parte de anteproyecto, hasta el momento de determinar cuáles son los instrumentos, cuál es el procedimiento que llevarás, cómo piensas realizar la prueba piloto y los ajustes respectivos, esta información tiene que estar en tu anteproyecto. La ejecución como tal la realizarás ya en la tesis una vez que se apruebe tu propuesta de investigación o también conocido como anteproyecto. Muy bien, dicho esto, quiero presentarte, como puedes visualizar, las diferentes opciones de técnicas que puedes hacer uso en tu tesis. Elegirás, insisto, 2 o más técnicas de las opciones, hay muchas más, pero estas son las más conocidas, que puedes utilizar para captar la información de manera adecuada y de acuerdo al objeto y unidad de análisis. Y una vez que establezcas cuáles van a ser las técnicas, determinarás cuáles serán los instrumentos a utilizar y ahí tienes unos ejemplos que puedes hacer uso de acuerdo a lo que estás investigando y por sobre todas las cosas, lo que te ayude a conseguir los datos y la información que necesita tu tesis. Muy bien, dicho esto, para ir finalizando este material, quisiera recomendarte tener prolijidad y consistencia en la elaboración de tu técnica, de tus instrumentos, en la determinación, como bien decíamos al inicio, de tu hipótesis o supuesto, en la especificación de cada una de las variables, en las dimensiones, en los indicadores, que tengas suma prolijidad en estos aspectos. El buen anteproyecto tiene estos datos bien precisos, elaborados de manera bien eficiente, porque eso ayuda no solamente a que se apruebe el anteproyecto, sino por sobre todas las cosas a que la investigación, una vez que estés realizando tu tesis, pueda ser efectiva y puedas llegar a resultados concluyentes. Hasta aquí el último video de la serie. Te deseo lo mejor en la elaboración de tu anteproyecto y posterior elaboración de tesis. Hasta una próxima ocasión.